Juan 1. En el origen el Verbo había existido y ese Verbo había existido con Dios y ese Verbo era Dios mismo. Este mismo estaba en el origen con Dios, todo estaba en su mano, y sin él no existía ni una sola cosa de las cosas que existían. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la alcanzaron. Hubo un hombre enviado de Dios, su nombre era Johanan, vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran junto a él. Él no era la luz, pero fue enviado para dar testimonio de esa luz. Porque aquel era la luz de la verdad, que ilumina a cada persona que viene al mundo. Él estaba en el mundo, y el mundo existía por su mano, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio autoridad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los que no habían nacido de sangre, ni de deseo de la carne, ni de deseo de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Johanan dio testimonio de él y lloró, diciendo, este era de quien hablé, el que viene después de mí será preferido en honor antes que yo, porque tenía prioridad sobre mí, y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Ningún hombre ha visto a Dios. En ningún momento, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Y este es el testimonio de Johanan cuando los judíos le enviaron levitas y sacerdotes desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Y confesó y no negó y confesó, yo no soy el Mesías, y le preguntaron de nuevo, ¿qué, pues, eres Elías? Y él dijo, no. ¿Eres un profeta? Y él dijo, no. Y le dijeron, ¿y tú quién eres? Díganos que podemos dar una declaración a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, tal como dijo el profeta Isaías. Hay los que fueron enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Respondió Johanan y les dijo, yo estoy bautizando en agua, pero en medio de vosotros está aquel a quien no conocéis, este es el que viene detrás de mí y fue preferido en honores antes que yo, aquel cuyas sandalias no soy digno de desatar. Estos estaban en Betania, en el cruce del Jordán, donde Johanan estaba bautizando. Y al día siguiente, Johanan vio a Yeshua que vino a él y Johanan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre y él mismo era antes que yo porque tenía prioridad sobre mí, y yo no lo conocía, pero para que sea conocido a Israel, por eso he venido a bautizar en agua. Y Johanan testificó y dijo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permanecía sobre el y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, me dijo, aquel sobre quien ves descender el Espíritu y permanecer, este es el que bautiza en espíritu de santidad. Y yo he visto y he testificado que este es el Hijo de Dios. Y otro día estaba Johanan y 2 de sus discípulos, y miró a Yeshua mientras caminaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y los 2 de sus discípulos oyeron lo que decía y fueron tras Yeshua. Y Yeshua se volvió y los vio venir detrás de él y dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Maestro nuestro, ¿dónde te alojas? Él les dijo, venid y ved. Y vinieron y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día, que era como la hora 10. Uno de los que escuchó a Johanan y siguió al mismo Yeshua fue Andrés, el hermano de Chimeón. Este vio por primera vez a su hermano Simeón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Yeshua y Yeshua lo miró fijamente y dijo, tú eres Chimeón, hijo de Jona, te llamarás Keifa. Y al día siguiente Yeshua quiso partir para Galilea y se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. El mismo Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Simeón. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley escrita y en los profetas, él es Yeshua bar Yosef de Nazaret. Natanael le dijo, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y mira. Yeshua vio a Natanael cuando vino a él y dijo de él, he aquí verdaderamente un hijo de Israel en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces?
Yeshua le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yeshua le dijo, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Verás cosas mayores que estas. Él le dijo, la verdad eterna os digo a todos vosotros, desde esta hora veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios ascender y descender hacia el Hijo del Hombre. Juan 2. Y al tercer día se celebró una fiesta de bodas en Atna, ciudad de Galilea, y estaba allí la madre de Yeshua, y también el mismo Yeshua y sus discípulos fueron invitados al banquete de bodas, y faltaba vino. Y su madre dijo a Yeshua, no hay vino para ellos. Yeshua le dijo, ¿qué tenemos en común, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga, pero había allí 6 tinajas de piedra, preparadas para la purificación de los judíos, en las que cabían 2 o 3 litros de 9 galones cada una. Yeshua les dijo, llenad los tinajes de agua. Y las llenaron hasta el borde. Él les dijo, sacad ahora y llevad al maestro de ceremonias. Y cuando el maestro de ceremonias probó aquella agua convertida en vino, y no sabía de dónde era, pero los sirvientes sí lo sabían, porque los habían llenado de agua, el maestro de ceremonias llamó al novio, y él le dijo, todos piden primero el buen vino, y cuando están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este primer milagro lo hizo Yeshua en Atna de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí algunos días. Y se acercaba la Pascua de los judíos, y Yeshua subió a Jerusalén, y encontró en el templo a unos que vendían corderos, ovejas y palomas, y había cambistas sentados. Y se hizo un látigo de cuerda y los echó a todos fuera del templo, y a las ovejas, los corderos y los cambistas, y derramó su dinero y volcó sus mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad estas cosas de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron lo que está escrito, el celo de tu casa me ha consumido. Pero los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces estas cosas? Yeshua respondió y les dijo, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le decían, hace 46 años que se construye este templo, y en 3 días lo levantarás. Pero esto dijo acerca del templo de su cuerpo, pero cuando se levantó de la tumba, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que Yeshua había dicho. Pero cuando Yeshua estaba en Jerusalén durante la Pascua durante la fiesta, muchos confiaron en él porque vieron los milagros que realizaba, pero Yeshua no se encomendó a ellos, porque conocía a todos los hombres, y no necesitaba que un hombre le testificara acerca de nadie, porque él mismo sabía lo que había en el hombre. Juan 3. Allí vivía un hombre de los fariseos, su nombre era Nicodemo. Era un líder de los judíos. Este hombre vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro enviado de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú estás haciendo, si Dios no estuviera con él. Yeshua respondió y le dijo, la verdad eterna te digo, si una persona no nace de nuevo, le es imposible ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un anciano? ¿No le es imposible volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua respondió y le dijo, la verdad eterna te digo, si una persona no nace del agua y del espíritu, es imposible que entre en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No os sorprendáis de que os dijera que todos vosotros es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere, y oís su voz, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Yeshua y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Verdad eterna os hablo, las cosas que sabemos, las decimos y las cosas que vemos, las testificamos, y nuestro testimonio no lo aceptáis todos. Si os he dicho a todos lo que hay en la tierra y no creéis, ¿cómo me creeréis si os digo lo que hay en el cielo? Y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
El Hijo del Hombre va a ser levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de esta manera amó Dios al mundo, tanto que entregaría a su Hijo, el único, para que todo el que en él confía no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para darle vida por él. El que cree en él no es juzgado, y el que no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio. La luz ha venido al mundo y los hijos de los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que hace cosas aborrecibles, odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean condenadas, pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sean reveladas sus obras, que son realizadas por Dios. Después de estas cosas, Yeshua y sus discípulos llegaron a la tierra de Judea, y él se ocupaba allí con ellos y bautizaba, pero Johanan también estaba bautizando en Ainón junto a Salim, porque allí había agua, y muchos venían y se bautizaban, porque Johanan aún no había ido a prisión. Pero hubo una disputa entre uno de los discípulos de Johanan y un tal Judeen sobre la purificación, y vinieron a Johanan y le dijeron, nuestro rabí, el que estuvo contigo al cruzar el Jordán, de quien tú testificaste, he aquí que está bautizando y muchos vienen a él. Johanan respondió y les dijo, un hombre no puede recibir nada por su propia voluntad a menos que le sea dado del cielo. Me estáis dando testimonio de que dije que no soy el Mesías, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está de pie y lo escucha, se regocija con gran alegría a causa de la voz del novio. Por tanto, mi gozo, he aquí, está cumplido, es necesario que él crezca y yo disminuya. Porque el que vino de arriba es más alto que todos, y el que es de la tierra es de la tierra, y habla desde la tierra. El que ha venido del cielo es más alto que todos, y todo lo que ha visto y oído lo testifica, y nadie recibe su testimonio, pero el que recibe su testimonio da fe de que Dios es veraz, porque el que Dios envió, habla las palabras de Dios, porque no fue en medida como Dios le dio el Espíritu. El Padre ama al Hijo y él ha entregado todas las cosas en sus manos. El que confía en el Hijo, tiene la vida eterna, y el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Juan 4. Pero Yeshua sabía que los fariseos habían oído que hacía muchos discípulos y que bautizaba a más que Johanan, cuando no era el mismo Yeshua el que bautizaba, sino sus discípulos. Ahí salió de Judea y volvió a Galilea. Pero le era necesario venir y pasar por Samaria, y llegó a una ciudad samaritana llamada Sicar, junto a la aldea que Jacob le había dado a su hijo José, y estaba allí el manantial de agua de Jacob, y Yeshua, cansado de caminar, se sentó solo junto al manantial a la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo, dame agua para beber, porque sus discípulos habían entrado en la ciudad para comprar provisiones, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Porque los judíos no se relacionan con los samaritanos, respondió Yeshua y le dijo, si supieras cuál es el don de Dios, y quién es este que te dice, dame de beber, habrías pedido lo que él tiene, y él te habría dado aguas vivas. Esta mujer le dijo, Señor, no tienes balde y el pozo es profundo, de donde tenéis aguas vivas, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, el que nos dio este pozo, y de él bebió, también a sus hijos y a su rebaño? Respondió Yeshua y le dijo, todo el que beba de estas aguas volverá a tener sed, pero todo el que beba de las aguas que yo le daré, no tendrá sed eternamente, sino que aquellas aguas que yo le daré serán en él manantiales de aguas que brotarán para vida eterna. Esta mujer le dijo, Señor mío, dame de estas aguas para que no vuelva a tener sed, y así no vendré a sacar de aquí. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella le dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y este hombre que ahora está contigo no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. La mujer le dijo, mi señor, veo que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme que viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, estás adorando lo que no conoces. Sabemos lo que estamos adorando,
porque la vida es de los judíos, pero la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad. Porque también el Padre busca adoradores como estos, porque el Espíritu es Dios, y conviene que los que le adoran adoren en el Espíritu y en la verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, y cuando venga, nos enseñará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el Dios vivo, yo que hablo contigo. Y mientras él hablaba, vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablara con la mujer, pero ninguno dijo, ¿qué buscas, o por qué hablas con ella? Y la mujer dejó su vasija y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ven a ver a un hombre que me contó todo lo que he hecho, es él el Mesías, y los hombres partieron de la ciudad y vinieron a él. Y en medio de estas cosas sus discípulos le rogaban y le decían, Maestro nuestro, come, pero él les dijo, tengo comida para comer, que vosotros no sabéis. Los discípulos decían entre sí, alguien le trajo algo de comer. Yeshua les dijo, mi alimento personal es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No decís, después de 4 meses llega la cosecha? He aquí, os digo, alzad los ojos y contemplad los campos que están blancos y listos para la siega desde ahora, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna y el sembrador y el segador se regocijarán juntos. Porque en esto hay una palabra de verdad, uno siembra y otro cosecha, os envié a cosechar algo en lo que vosotros no estabais trabajando, porque otro trabajó y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que testificó, él me contó todo lo que había hecho, y cuando aquellos samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos. Y estuvo con ellos 2 días, y muchos creyeron en él por su palabra, y decían a aquella mujer, ahora bien, no es por tu palabra que creemos en él, porque hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Mesías, el dador de vida del mundo. Y después de 2 días, Yeshua salió de allí y se fue a Galilea, porque Yeshua había estado testificando que un profeta no es honrado en su ciudad, pero cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron porque habían visto todos los milagros que hacía en Jerusalén en la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Pero Yeshua volvió a Atna de Galilea, donde había hecho vino el agua, y un siervo de cierto rey se alojaba en Capernaum, cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre había oído que Yeshua venía de Judea a Galilea y se acercó a él y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Yeshua le dijo, si no ves señales y prodigios, no creerás. Ese sirviente del rey le dijo, mi señor, baje o el niño morirá. Yeshua le dijo, ve, tu hijo es salvo. Y aquel hombre creyó en la palabra que Yeshua le habló, y siguió adelante. Pero cuando descendía, le salieron al encuentro sus siervos, le anunciaron buenas noticias y le decían, tu hijo se ha salvado. Y les preguntó a qué hora había sido curado, le decían, ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre, y su padre supo que en aquella misma hora Yeshua le decía, tu hijo es salvo. Y creyó él y toda su casa. Este es nuevamente el segundo milagro que hizo Yeshua, cuando vino de Judea a Galilea. Juan 5. Después de estas cosas hubo una fiesta de los judíos, y Yeshua subió a Jerusalén. Pero había en Jerusalén un lugar bautismal llamado en arameo Beit Kesda, y había en él 5 pórticos, y en estos yacía mucha gente que estaba enferma, ciega, lisiada, cancerosa, y esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de vez en cuando al estanque bautismal y les movía el agua. El primero que descendía después del movimiento del agua quedaba curado de toda enfermedad que tuviera. Pero había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yeshua vio a este hombre tendido, y supo que llevaba así mucho tiempo, y le dijo, ¿quieres curarte? Respondió el enfermo y dijo, oh, Señor mío, no hay quien me meta en el bautismal cuando se mueven las aguas, pero mientras yo vengo, otro desciende delante de mí. Yeshua le dijo, levántate. Toma tu cama y camina, e inmediatamente aquel hombre fue sanado, y se levantó, tomó su camilla y caminó, y era día de reposo, y los judíos decían al que había sido sanado, es sábado. No se le permite cargar su cama, pero él respondió y les dijo, el que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Y le preguntaron, ¿quién es este hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era Yeshua,
porque se había escondido entre la gran multitud que había en aquel lugar. Después de un tiempo Yeshua lo encontró en el templo y le dijo, «He aquí, estás bien otra vez. No peques, no sea que te suceda algo peor que antes». Y aquel hombre se fue y dijo a los judíos que Yeshua era quien lo había sanado. Y por esto los judíos perseguían a Yeshua y buscaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Pero el mismo Yeshua les dijo, «Mi Padre está trabajando hasta esta hora, y yo también trabajo». Y por eso los judíos procuraban especialmente matarlo, no solo porque violaba el sábado, sino también porque decía que Dios era su Padre y se hacía igual a Dios. Pero Yeshua respondió y les dijo, «La verdad eterna os digo, el Hijo no puede hacer nada por su propia voluntad, sino lo que ve que el Padre hace, porque lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo como él. Porque el Padre ama a su Hijo y le muestra todo lo que hace, mayores cosas que éstas le mostrará, para que os quedéis asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque no es el Padre quien juzga al hombre, sino que todo el juicio ha dado al Hijo, que todos honren al Hijo como se honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Verdad eterna os hablo, el que oye mi palabra y confía en el que me envió, tiene la vida eterna, y no viene a juicio, sino que pasa de la muerte a la vida. Verdad eterna os digo, la hora viene, esa hora, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo, y le ha dado también autoridad para hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, los que hicieron el bien, a resurrección de vida, y los que hicieron malas obras, a resurrección de juicio. Nada puedo hacer por mi propia voluntad, sino que juzgo según lo que he oído, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si testifico sobre mí mismo, mi testimonio no es verdadero, hay otro que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Enviaste a Johanan y él testificó acerca de la verdad, pero yo no recibí testimonio de hombre alguno, sino que digo estas cosas para que vosotros viváis. Él era una lámpara resplandeciente y resplandeciente, y vosotros estabais dispuestos a gloriaros del tiempo bajo su luz. Pero el testimonio que me es dado es mayor que el de Johanan, porque las obras que mi Padre me dio para terminar, aquellas obras que yo he hecho, me dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y no habéis visto su aspecto, y su palabra no permanece en vosotros, porque no confiáis en aquel a quien él envió. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas esperáis tener vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que la vida eterna sea vuestra. No recibo gloria de los hijos de los hombres. Pero yo os sé que el amor de Dios no está en vosotros. He venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viene en su nombre, lo recibiréis, como podéis creer vosotros, que recibís la gloria unos de otros. Y no buscáis la gloria del único Dios, ¿creéis que os estoy acusando delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, aquel en quien esperáis, porque si hubierais confiado en Moisés, también confiaríais en mí, porque él escribió acerca de mí, y si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Juan 6. Después de estas cosas, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberíades, y mucha gente iba tras él, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Y Yeshua subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, pero se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, y Yeshua alzó sus ojos y vio grandes multitudes que venían hacia él, y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dijo esto como prueba para él, porque sabía lo que iba a hacer. Felipe le dijo, 200 denarios de pan no bastan, aunque cada uno tome un poquito. Uno de sus discípulos, Andraus, hermano de Chimeón Keifa, le dijo, hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero que son comparados con todos estos. Yeshua les dijo, hagan sentar a todo el pueblo.
Y había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron, siendo el número de hombres 5000, y Yeshua tomó el pan, lo bendijo y lo distribuyó a los que estaban sentados, y así también de los peces, cuanto quisieron. Y cuando estuvieron llenos, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Y recogieron y llenaron 12 grandes cestas con los pedazos que sobraron a los que comieron de los 5 panes de cebada, pero aquellas personas que vieron el milagro que hizo Yeshua decían, en verdad, este es el profeta que viene al mundo. Pero Yeshua sabía que estaban preparados para venir a apoderarse de él y hacerlo rey, y se retiró solo a esa montaña. Y cuando llegó la tarde, sus discípulos descendieron al mar y estaban sentados en la barca y venían a la costa de Capernaum y estaba oscureciendo y Yeshua no había venido a ellos. Pero el mar se levantó contra ellos porque soplaba un gran viento, y recorrieron unos 25 o 30 estadios y vieron a Yeshua mientras caminaba sobre el lago, y cuando se acercó al barco, tuvieron miedo. Pero Yeshua les dijo, yo soy el Dios vivo, no temáis, y quisieron recibirlo en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Y al día siguiente, la multitud que estaba a la orilla del mar vio que no había allí otra barca excepto aquella en la que habían embarcado los discípulos, y que Yeshua no había entrado con sus discípulos en la barca. Pero otras naves habían llegado de Tiberíades, junto al lugar donde habían comido el pan que Yeshua bendijo, y cuando esa multitud vio que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, embarcaron en estos barcos y llegaron a Capernaum y buscaban a Yeshua, y cuando lo encontraron al otro lado del mar, le decían, Maestro nuestro, ¿cuándo viniste aquí? Yeshua respondió y les dijo, la verdad eterna os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que perdura para la vida eterna que os dará el Hijo del Hombre, porque éste tiene al Padre sellado como Dios con su sello de aprobación. Y ellos le decían, ¿qué haremos para prestar el servicio de Dios? Yeshua respondió y les dijo, este es el servicio de Dios, que confiéis en aquel a quien él ha enviado. Le decían, ¿qué señal harás para que veamos y creamos en ti? ¿Qué signo realizarás? Nuestros antepasados comieron maná en el desierto, tal como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Yeshua les dijo, la verdad eterna os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino mi Padre os dio el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le decían, Señor nuestro, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el Dios vivo, el pan de vida, el que a mí viene, no tendrá hambre, y el que en mí confía, no tendrá sed jamás. Pero os dije que me habéis visto y no creéis. Todos los que mi Padre me ha dado vendrán a mí, y al que quiera venir a mí, no lo echaré fuera. Porque bajé del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Pero esta es la voluntad del que me envió, no destruiré a nadie del que él me ha dado, sino que lo resucitaré en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, todo el que ve al Hijo y confía en él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero los judíos murmuraban de él por decir, yo soy el Dios vivo, el pan que ha descendido del cielo, y decían, ¿no es este el hijo de Joseph, cuyo padre y madre conocemos, como dice este hombre, he bajado del cielo? Yeshua respondió y les dijo, no habléis entre vosotros. Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque está escrito en los profetas, todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido de él, viene a mí. Nadie ha visto al Padre, sino el que viene de Dios, él mismo ve al Padre. La verdad eterna os digo, el que en mí confía, tiene vida eterna. Yo soy el Dios vivo, el pan de vida. Vuestros antepasados comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el Dios vivo, el pan vivo, que has bajado del cielo, y si un hombre come de este pan, vivirá por la eternidad, y el pan que yo daré es mi cuerpo que doy por amor de la vida del mundo. Pero los judíos discutían entre sí y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo?
Y Yeshua les dijo, la verdad eterna os digo, si no coméis el cuerpo del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros mismos. Pero el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi cuerpo en verdad es alimento, y mi sangre en verdad es bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, el que me coma, él también vivirá por mi. Este es el pan que descendió del cielo. No es como vuestros antepasados que comieron maná y murieron. Quien coma este pan vivirá por la eternidad. Estas cosas las dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Y muchos de sus discípulos que lo oían, decían, dura es esta palabra, ¿quién puede oírlo? Pero Jesús sabía en su alma que sus discípulos murmuraban sobre esto, y les dijo, ¿esto os trastorna? Veréis, pues, verdaderamente al Hijo del Hombre ascender al lugar donde estuvo desde el principio. El Espíritu es el dador de vida, el cuerpo no se beneficia en nada. Las palabras que os hablo son espíritu y vida. Pero hay entre vosotros hombres que no creen, pues el mismo Jesús supo desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo traicionaría, y él les dijo, por esto os dije que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado de mi Padre. A causa de esta palabra, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no caminaban con él, y Jesús dijo a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Simeón Keifa respondió y dijo, Señor mío, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Y creemos y sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les dijo, ¿no os he escogido a vosotros 12, y uno de vosotros es Satanás? Pero esto dijo de Yeuda, hijo de Simeón Iscariota, porque él iba a ser quien lo traicionaría, siendo uno de los 12. Juan 7. Después de estas cosas, Jesús caminaba por Galilea, porque no quería caminar por Judea, porque los judíos buscaban matarlo, y estaba cerca la fiesta judía de los tabernáculos, y sus hermanos dijeron a Jesús, apártate de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace nada en secreto y quiere que se haga abiertamente. Si estás haciendo estas cosas, muéstrate al mundo, porque sus hermanos tampoco creían en Jesús. Jesús les dijo, mi hora aún no ha llegado, pero vuestra hora siempre está lista. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque doy testimonio de él, de que sus servidores son malos. Subes a esta fiesta. No subo ahora a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dijo estas cosas y se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, no en público, sino también en secreto. Pero los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está? Y hubo mucha murmuración entre la multitud a causa de él, porque algunos decían, él es bueno, y otros decían, no, pero engaña al pueblo. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero cuando llegó la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñó, y los judíos estaban atónitos y decían, ¿cómo sabe este los rollos, si no los ha aprendido? Jesús respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Quien esté dispuesto a hacer su voluntad, entenderá mis enseñanzas, ya sean de Dios o hablo para mi propio placer. Quien habla por el placer de su propia mente busca gloria para sí mismo, pero el que busca gloria para el que lo envió es fiel y no hay mal en su corazón. ¿No fue Moisés quien os dio la ley escrita? Sin embargo, ninguno de vosotros guarda la ley escrita. ¿Por qué buscas matarme? La multitud respondió y decía, un demonio hay en ti, quien busca matarte. Jesús respondió y les dijo, una sola obra he hecho y todos estáis asombrados. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino porque es de los padres, y circuncidáis a un hijo en sábado. Y si un hijo es circuncidado en el día de reposo para que la ley escrita de Moisés no sea quebrantada, ¿os quejáis de mí porque he curado completamente a un hombre en el día de reposo? No juzguéis con parcialidad, sino juzgad con juicio justo. Y los hombres de Jerusalén decían, ¿no es este a quien buscan para matar? Y he aquí, habla abiertamente y no le dicen nada. Es posible que los ancianos sepan que este es el Mesías. Pero sabemos de dónde está este. Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Y Jesús alzó su voz mientras enseñaba en el templo y dijo, tú me conoces y de dónde soy,
y no he venido por mi propia voluntad, pero el que me ha enviado es verdadero, a quien no conoces. Pero yo sí lo conozco, porque soy de la unidad con él, y él me ha enviado, y quisieron prenderle, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora, pero muchos de la multitud confiaban en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿hará más milagros que estos que éste ha hecho? Y los fariseos oyeron a la multitud hablar estas cosas acerca de él y ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias para prenderle, y Yeshua dijo, un poco más estaré con vosotros, e iré a reunirme con el que me envió. Y me buscaréis y no me encontraréis, y donde quiera que esté no podréis venir. Los judíos decían entre sí, ¿a dónde está dispuesto a ir este hombre que nosotros no podamos estar? Está preparado para ir a enseñar a los paganos, que es esta declaración que habló, me buscaréis y no me encontraréis, y donde quiera que esté no podréis venir. Pero en el gran día, que es el último de la fiesta, Yeshua se puso de pie y proclamó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que confía en mí, tal como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto habló del Espíritu, a quien los que confiaban en él estaban preparados para recibir, porque el Espíritu aún no había sido dado, porque Yeshua aún no había sido glorificado. Pero muchos entre la multitud que escucharon sus palabras decían, este es verdaderamente el profeta, otros decían, este es el Mesías. Otros decían, ¿puede venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, la aldea de David? Y hubo división entre la multitud a causa de él, y había entre ellos gente que quería prenderle, pero nadie le echó mano. Y aquellos guardias vinieron a los principales sacerdotes, y los fariseos y los sacerdotes les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias les decían, nunca de esta manera ha hablado nadie como habla éste. Los fariseos les decían, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Han confiado en él algunos de los líderes o de los fariseos? Sin embargo, esta gente que no conoce la ley escrita está condenada. Nicodemo, él es uno de los que habían venido a Yeshua de noche, les dijo, ¿nuestra ley escrita condena a un hombre a menos que uno lo escuche primero y sepa lo que ha hecho? Ellos respondieron y le dijeron, ¿tú también eres Galileo? Busquen y vean que no surgirá un profeta de Galilea. Luego todos se fueron a su casa. Juan 8. Pero Yeshua fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo venía a él, y cuando él se sentaba, les enseñaba. Pero los escribas y los fariseos trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y cuando la pusieron en medio, le decían, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida abiertamente en acto de adulterio. Pero en la ley escrita de Moisés, él ordenó que apedreáramos a personas como estas. ¿Qué dices entonces? Esto dijeron mientras lo tentaban, para tener de qué acusarlo, pero como insistían en preguntarle, él se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra sobre ella. Y agachándose de nuevo, escribió en el suelo, pero cuando estos oyeron, iban saliendo uno a uno, comenzando por los ancianos, y la mujer que estaba en medio quedó sola, pero cuando se levantó, Yeshua dijo a la mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Pero ella dijo, ni uno solo, Señor Dios, y Yeshua dijo, yo tampoco os condeno. Ve y de ahora en adelante no peques más. Y Yeshua volvió a hablar con ellos y dijo, yo soy el Dios vivo, la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas sino que encontrará la luz de la vida. Los fariseos le decían, tú estás dando testimonio de ti mismo, tu testimonio no es cierto. Yeshua respondió y les dijo, aunque testifique acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Estás juzgando carnalmente, no estoy juzgando a nadie. Pero aunque juzgue, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y mi Padre que me envió. Y en vuestra ley escrita está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el Dios vivo, yo que doy testimonio de mí mismo, y mi Padre que me envió, da testimonio de mí. Le decían, ¿dónde está tu Padre? Yeshua respondió y les dijo, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre.
si me hubierais conocido, también habríais conocido a mi Padre. Pronunció estas palabras en el tesoro mientras enseñaba en el templo, y nadie lo apresó, porque aún no había llegado su hora. Yeshua les habló nuevamente: yo sigo adelante y ustedes me buscarán y morirán en sus pecados, y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían: se matará ahora, porque había dicho: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y él les dijo: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Eres de este mundo, no soy de este mundo. Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy el Dios vivo, en vuestros pecados moriréis. Los judíos decían: ¿quién eres? Yeshua les dijo: aunque he comenzado a hablar con ustedes, hay muchas cosas que tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que he oído de él, esto lo hablo en el mundo. Y no sabían que les hablaba del Padre. Yeshua les habló nuevamente: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy el Dios vivo, y que nada hago por mi propio placer, sino que tal como mi Padre me ha enseñado, así hablo. Y el que me envió está conmigo, y mi Padre no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que es hermoso para él. Mientras hablaba estas cosas, muchos confiaron en él. Y Yeshua dijo a los judíos que confiaban en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Y ellos le decían: nosotros somos linaje de Abraham, y nunca hemos servido en servidumbre a nadie. ¿Cómo se dice seréis hijos de la libertad? Yeshua les dijo: la verdad eterna os digo, quien comete pecado, es siervo del pecado. Y no siempre queda un siervo en la casa, pero siempre queda un hijo. Sí, pues, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente hijos de la libertad. Sé que sois linaje de Abraham, pero buscáis matarme porque no podéis comprender mi palabra. Estoy hablando lo que he visto con mi Padre. Estás haciendo lo que has visto con tu padre. Ellos respondieron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Yeshua les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham habríais hecho. Pero ahora, he aquí, procuráis matarme. Yo soy un hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Pero tú estás haciendo las obras de tu padre. Le decían: no somos de fornicación, tenemos un padre, Dios. Yeshua les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me habríais amado, porque yo procedí de Dios y no he venido por mi propia voluntad, sino que Él me ha enviado. ¿Y por qué no entiendes mi palabra? Es porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre estáis dispuestos a realizar. Desde el principio ha estado asesinando hombres y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Siempre que habla mentira, habla de lo que es suyo, porque es de la mentira y también es padre de ella. Pero vosotros no creéis en mí, que digo la verdad. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos y le decían: ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio dentro de ti? Yeshua les dijo: no hay demonio en mí, pero yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero no busco mi gloria, hay uno que busca y juzga. La verdad eterna os digo, el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Los judíos le decían: ahora sabemos que hay un demonio en ti. Abraham ha muerto y los profetas, y vosotros decís: el que guarda mis palabras, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y que los profetas que murieron, a quien te estás convirtiendo? Yeshua les dijo: si yo me glorifico, mi gloria es nada, es mi Padre el que me glorifica, aquel de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros no le conocéis, pero yo le conozco, y si hubiera dicho que no le conocía, yo mismo habría sido mentiroso como vosotros, pero si le conozco y cumplo su palabra. Abraham tu padre deseaba ver mi día, y lo vio y se alegró. Los judíos le decían: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les dijo: la verdad eterna os hablo, antes de que Abraham existiera, yo soy el Dios vivo. Y tomaron piedras para apedrearlo, y Yeshua se escondió y salió del templo y pasó entre ellos. Y siguió adelante. Juan 9. Y al pasar, vio a un hombre ciego desde el vientre de su madre, y sus discípulos le preguntaron y decían:
Maestro nuestro, ¿quién es el que ha pecado, este o sus padres, para nacer ciego? Yeshua les dijo, él no había pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en el punto conviene que yo haga las obras del que me envió mientras es de día. Se acerca la noche en que el hombre no puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, y dicho esto, escupió en tierra. Formó barro con su saliva y untó con él los ojos del ciego, y él le dijo, ve a lavarte en la piscina bautismal de Siloqueya, y él siguió adelante, se lavó y, mientras venía, vio. Pero sus vecinos y los que antes lo habían visto mendigar, decían, ¿no era este el que se sentaba y mendigaba? Algunos decían, este es él, y otros decían, no, pero él es alguien como él, pero él decía, yo soy él. Le decían, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió y les dijo, un hombre llamado, Yeshua, hizo barro y me ungió en los ojos y me dijo, ve a lavarte en el agua de Siloqueya, y fui, me lavé y vi. Le decían, ¿dónde está? Él les dijo, no lo sé. Y lo llevaron a los fariseos, el que antes había sido ciego, pero era sábado cuando Yeshua hizo barro y le abrió los ojos, y los fariseos le preguntaron de nuevo, ¿cómo has vuelto a ver? Él les dijo, me puso barro en los ojos, me lavé y recobré la vista, y algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado, pero otros decían, ¿cómo es posible que un hombre pecador haga estos milagros? Y hubo una división entre ellos. De nuevo le decían al que había estado ciego, ¿qué dices del que te abrió los ojos? Él les dijo, yo digo que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que él era ciego y veía, hasta que llamaron a los padres del hombre que veía, y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo, el mismo que decís que nació ciego, como ve ahora? Pero sus padres respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo ve ahora ni quién es el que le abrió los ojos. Ya es mayor de edad, pregúntale, porque él mismo hablará. Sus padres decían estas cosas porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos habían decidido que si un hombre confesaba que era el Mesías, lo expulsarían de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, preguntarle. Y llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le decían, glorifica a Dios, porque sabemos que este hombre es pecador. Él respondió y les dijo, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sí sé, yo era ciego y he aquí, ahora veo. Le decían otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo, os lo dije y no me escuchasteis. ¿Por qué quieres volver a escuchar? ¿También queréis ser sus discípulos? Pero ellos lo insultaban y le decían, tú eres su discípulo, somos los discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios habló con Moisés, pero no sabemos de dónde es este hombre. Respondió aquel hombre y dijo, por tanto, es de admirarse que no sepas de dónde es y me abrió los ojos. Pero sabemos que Dios no escucha la voz del pecador, sino que escucha a quien lo adora y hace su voluntad. Nunca se ha oído que un hombre haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, no habría podido hacer esto. Ellos respondieron y le decían, tú naciste enteramente en pecado, y nos estás enseñando. Y lo echaron. Y Yeshua escuchó que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? El que había sido sanado respondió y dijo, ¿quién es, Señor mío, para que confíe en él? Yeshua le dijo, tú lo has visto, y él es el que habla contigo. Pero él dijo, creo, Señor mío, y postrándose, lo adoró. Y Yeshua dijo, para el juicio de este mundo he venido, para que los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos. Y los fariseos que estaban con él oyeron estas cosas y le dijeron, también nosotros somos ciegos. Yeshua les dijo, si fueseis ciegos, no tendríais pecado, pero ahora decís, vemos. Por eso tu pecado permanece. Juan 10. La verdad eterna os digo, cualquiera que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otro lugar, es ladrón y salteador. El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. A éste le abre la puerta el portero y el rebaño oye su voz, llama a sus ovejas por sus nombres y las saca, y cuando ha sacado a luz su rebaño, va delante de él y sus propias ovejas van tras él, porque conocen su voz. Pero el rebaño no va tras el extraño, sino que huye de él, porque no conoce la voz del extraño. Yeshua les habló esta alegoría,
pero ellos no sabían lo que les estaba hablando. Pero Jesús nuevamente les dijo, la verdad eterna os hablo, yo soy el Dios vivo, la puerta del rebaño. Y todos los que habían venido eran ladrones y salteadores, pero el rebaño no los escuchó. Yo soy el Dios vivo, la puerta, si alguno quiere entrar por mí, vivirá y entrará y saldrá y encontrará los pastos. Pero el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, he venido para que tengan vida y tengan todo lo que abunda. Yo soy el Dios vivo, el buen pastor. El buen pastor da su vida por su rebaño. Pero el jornalero que no es pastor, cuando ve venir un lobo, deja el rebaño y huye. Pero el jornalero corre porque es jornalero, y no se preocupa por el rebaño. Y viene el lobo, arrebata y dispersa el rebaño. Yo soy el Dios vivo, el buen pastor. Conozco el mío y soy conocido por el mío. Así como mi Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por amor al rebaño. Pero tengo otras ovejas que no eran de este redil, también debo traerlos. Ellos también oirán mi voz, y todo el redil será uno y un solo pastor. Por eso mi Padre se deleita en mí, porque yo pongo mi vida para volverla a recibir. Nadie me lo quita, lo estoy dejando por mi propia voluntad, porque estoy autorizado para dejarlo, y estoy autorizado para recibirlo nuevamente. Este mandamiento lo he recibido de mi Padre. Y nuevamente hubo división entre los judíos a causa de estas palabras, y muchos entre ellos decían, hay un demonio en él y está loco de rabia, ¿por qué le escucháis? Pero los demás decían, estas no son palabras de un poseso, ¿puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Pero era la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Yeshua estaba caminando en el templo en el pórtico de Salomón, y los judíos lo rodearon y decían, ¿hasta cuándo tendrás en suspenso nuestras almas? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Yeshua respondió y les dijo, os lo he dicho, y no creéis, y las obras que hago en el nombre de mi Padre, dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Tal como os dije. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, y Yeshua les dijo, muchas obras excelentes os he mostrado de la presencia de mi Padre, ¿por cuál de esas obras me apedreáis? Los judíos le decían, no te apedreamos por tus excelentes obras, sino porque blasfemas, y siendo hombre, te haces Dios. Yeshua les dijo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, vosotros sois dioses? Si llamó dioses a esos hombres porque la palabra de Dios estaba con ellos y la escritura no puede ser destruida, como estás diciendo a aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, blasfemas, porque te dije, ¿soy el Hijo de Dios? Si no estoy haciendo las obras de mi Padre, no me creáis, pero si yo las hago, aunque no me creáis, creed en esas obras, para que sepáis y creáis que mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Y otra vez quisieron prenderle, pero se les escapó de las manos. Y pasó al paso del Jordán, al lugar donde antes había estado Johanan cuando bautizaba, y allí se quedó, y mucha gente vino a él y decía, Johanan no hizo ni un solo milagro, pero todo lo que Johanan había dicho acerca de este hombre es verdad, y muchos creyeron en él. Juan 11. Y estaba enfermo uno, Lázaro, de la ciudad de Betania, hermano de María y de Marta. Esta Maryam era la que había ungido los pies de Yeshua y los secó con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Y sus dos hermanas enviaron a Yeshua y le dijeron, Señor nuestro, he aquí, el que amas está enfermo. Yeshua dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora bien, Yeshua amaba a Marta, Maryam y Lázaro, y oyendo que estaba enfermo, permaneció en el lugar donde estaba 2 días. Sin embargo, dijo a sus discípulos, venid, volvemos a Judea. Sus discípulos le decían, Rabí nuestro, los judíos hace un momento querían apedrearte, ¿y vas allí otra vez? Yeshua les dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Si un hombre camina a la luz del día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y si un hombre camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Estas cosas dijo Yeshua y después les dijo, nuestro amigo Lázaro está descansando,
voy a despertarlo. Sus discípulos le decían, Señor nuestro, si duerme, recupera la salud, pero Yeshua habló de su muerte, y habían pensado que había estado hablando de acostarse, de dormir. Entonces Yeshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí por vosotros, para que creáis, sino que debéis ir allí. Tomás, llamado el mellizo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros y muramos con él. Yeshua llegó a Betania y encontró que había estado 4 días en el sepulcro, pero Betania estaba junto a Jerusalén, separada de ella por unos 15 estadios. Y muchos de los judíos venían a Marta y a María para consolar sus corazones acerca de su hermano, pero cuando Marta oyó que Yeshua había venido, salió a recibirlo, pero Maryam estaba sentada en la casa. Y Marta dijo a Yeshua, Señor mío, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora sé que todo lo que le pides a Dios, Él te lo da. Yeshua le dijo, tu hermano se levantará. Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yeshua le dijo, yo soy el Dios vivo, la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Cree usted esto? Y ella le dijo, sí, Señor mío, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y habiendo dicho estas cosas, fue y llamó en secreto a Maryam su hermana, y le dijo, nuestro rabino ha venido y te ha llamado. Y cuando Maryam lo oyó, se levantó rápidamente y vino a él. Pero Yeshua aún no había llegado al pueblo, pero estaba en aquel lugar en el que conoció a Marta, pero también los judíos que estaban con ella en casa, que la consolaban, vieron a Maryam levantarse rápidamente y salir. Fueron tras ella, pensando que iba al sepulcro a llorar, pero Maryam, cuando llegó donde estaba Yeshua y lo vio, cayó a sus pies y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cuando Yeshua vio que ella lloraba y que los judíos que habían venido con ella lloraban, se conmovió poderosamente en su espíritu y su alma, y él dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Y ellos le decían, ven a ver, Señor nuestro, y las lágrimas de Yeshua venían, y los judíos decían, mira cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no pudo este que abrió los ojos del ciego hacer que ni siquiera éste muriera? Pero Yeshua, conmovido poderosamente dentro de sí, llegó al sepulcro, y el sepulcro era una cueva y habían puesto una piedra sobre su entrada, y Yeshua dijo, quitad esta piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya está podrido, porque han pasado 4 días. Yeshua le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Y quitaron esa piedra y el mismo Yeshua levantó sus ojos hacia arriba, y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y sé que siempre me oyes, pero por amor a esta multitud que está aquí he dicho estas cosas, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó a gran voz, Lázaro, sal fuera, y el que había muerto salió, teniendo sus manos y sus pies atados con vendas, y su rostro atado con un turbante. Yeshua les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y muchos de los judíos que habían venido a Maryam, al ver lo que hacía Yeshua, creyeron en él, y algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Yeshua. Y se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, y decían, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo grandes milagros. Y si se lo permitimos, todo el pueblo creerá en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestra posición y nuestra nación. Pero uno de ellos, que se llamaba Caipa, era sumo sacerdote aquel año, y les dijo, no sabéis nada. Y no consideráis que sea provechoso para nosotros que muera un hombre en lugar de la nación, y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, y no solo en lugar de la nación, sino para que también los hijos de Dios que se habían dispersado, se reunieran en uno solo, y desde ese día planearon matarlo. Pero Yeshua no andaba abiertamente entre los judíos, sino que de allí se dirigió a la región cercana a Arabá, a una ciudad fortificada, que se llama Efraín, y allí estuvo trabajando con sus discípulos. Pero la Pascua de los judíos se acercaba. Muchos salieron de las aldeas a Jerusalén antes de la fiesta para purificar sus almas, y buscaban a Yeshua, y se decían unos a otros en el templo, ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta?
Pero los principales sacerdotes y los fariseos ordenaron que si alguno supiera dónde estaba, se lo mostrara para que lo prendieran. Juan 12. Pero Yeshua llegó a Betania antes de los 6 días de la Pascua, donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado del sepulcro, y allí le prepararon una cena, y Marta estaba sirviendo y Lázaro era uno de los invitados con él. Pero Maryam tomó un vaso de alabastro lleno de ungüento del mejor nardo indio, muy caro, y ungió los pies de Yeshua y secó sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Y Judas Cariota, uno de los discípulos, que estaba a punto de entregarle, dijo: ¿por qué no se vendió este aceite por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Dijo esto, no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y tenía la alcancía y todo lo que dentro caía. Pero Yeshua dijo: déjala, porque ella lo ha guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre contigo. Y grandes multitudes de judíos oyeron que Yeshua estaba allí y vinieron, no solo por Yeshua, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado del sepulcro. Y los principales sacerdotes habían decidido matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos se estaban yendo por causa de él y creyendo en Yeshua. Y al día siguiente, una gran multitud que había venido a la fiesta, cuando oyeron que Yeshua había llegado a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro, y gritaban y decían: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, Rey de Israel. Pero Yeshua encontró un asno y se sentó sobre él, tal como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti montado sobre un pollino de asna. Pero sus discípulos no entendieron estas cosas en ese momento, pero cuando Yeshua fue glorificado, sus discípulos recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que ellas le habían hecho estas cosas. Y la multitud testificó que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, y a causa de esto, se le presentaron grandes multitudes, que oyeron que había hecho este milagro, y los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no ganáis nada? He aquí, el mundo entero va tras él. Pero también hubo algunos de entre los gentiles que subieron a adorar en la fiesta. Estos vinieron y se acercaron a Filipo, que era de Betsaida de Galilea, y le preguntaron y le dijeron: Señor mío, queremos ver a Yeshua. Y el propio Filipo vino y se lo contó a Andrés, y Andrés y Filipo se lo dijeron a Yeshua. Pero Yeshua respondió y les dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. La verdad eterna os digo, si el grano de trigo no cae y muere en la tierra, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruirá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, vendrá detrás de mí, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me ministre, el Padre lo honrará. He aquí ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre mío, líbrame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y se escuchó una voz desde el cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí lo oyó, y decían: era un trueno, y otros decían: un ángel habló con él. Yeshua respondió y les dijo: esta voz no fue para mi beneficio, sino para vuestro beneficio. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el gobernante de este mundo es arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto para mostrar de qué muerte moriría. La multitud le decía: hemos oído en la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo se dice que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Yeshua les dijo: la luz estará con vosotros un poco más de tiempo. Caminen mientras la luz esté con ustedes, no sea que las tinieblas los alcancen. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras la luz esté con vosotros, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y aunque hizo todos estos milagros delante de ellos, no confiaron en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dice: Señor mío, ¿quién cree en nuestro anuncio y a quién se revela el brazo de Jehová? Por eso no podían creer, porque otra vez Isaías había dicho: se han sacado los ojos y oscurecido el corazón, para que no vean con los ojos y entiendan en el corazón y se conviertan y yo los sane.
Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. También muchos de los líderes creían en él, pero no lo confesaban por causa de los fariseos, para no quedar fuera de la sinagoga, porque amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. Pero Yeshua lloró y dijo, el que en mí confía, no confía en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que nadie que crea en mí permanezca en tinieblas. Y al que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a dar vida al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he hablado, esa lo juzgará en el día postrero. Porque no he hablado por mí propia cuenta, sino que el Padre que me envió, él me dio mandamientos, lo que he de decir y lo que he de pronunciar. Sé que sus mandamientos son vida eterna, por tanto, estas cosas que hablo, como me dice el Padre, así hablo. Juan 13. Pero antes de la fiesta de la Pascua, Yeshua había sabido que había llegado la hora en que partiría de este mundo a su Padre, y amó a los suyos que estaban en este mundo y hasta el fin los amó. Y cuando era la cena arrojó a Satanás en el corazón de Yehuda hijo de Simeón Iscariota, para que lo traicionara. Y porque el mismo Yeshua sabía que el Padre había entregado todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iría, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ató a la cintura. Tomó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y se los secó con una toalla que tenía atada a la cintura. Pero cuando llegó a Chimeón Keifa, Chimeón le dijo, ¿me estás lavando los pies, mi señor? Yeshua respondió y le dijo, lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes, pero después lo sabrás. Simeón le dijo, nunca me lavarás los pies. Yeshua le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Chimeón Keifa le dijo, por tanto, mi señor, no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dijo, el que está bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Vosotros también estáis completamente limpios, pero no todos. Yeshua sabía quién lo traicionaría, por eso dijo, no todos estáis limpios. Pero cuando les hubo lavado los pies, tomó su manto y se sentó a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Me llamas, nuestro rabino, y, nuestro señor, y dices con razón, porque lo soy. Así que, si yo, vuestro señor y vuestro rabí, os he lavado los pies, ¿cuánto más vosotros debéis lavaros los pies unos a otros? Porque os he dado este ejemplo, para que también vosotros hagáis lo mismo que yo os he hecho. La verdad eterna os digo, no hay siervo mayor que su señor y ningún apóstol es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No he hablado de todos vosotros, porque conozco a los que he escogido, sino para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, ha levantado contra mí su calcañar. Ahora os digo, antes que suceda, que cuando suceda, creeréis que yo soy el Dios vivo. Verdad eterna, os hablo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yeshua dijo estas cosas y fue poderosamente conmovido en su espíritu y testificó y dijo, una realidad eterna os digo, uno de vosotros me traicionará. Pero los discípulos se observaban unos a otros porque no sabían de quién hablaba, pero había uno de sus discípulos que estaba sostenido en su seno, por quien Yeshua tenía gran cariño. Chimeón Keifa le hizo un gesto para preguntarle, ¿de quién habló? Y aquel discípulo cayó sobre el pecho de Yeshua y le dijo, Señor mío, ¿quién es? Yeshua respondió y dijo, es para el que mojo el pan y se lo doy. Y Yeshua mojó el pan y se lo dio a Yehuda bar Chimeón Iscariota, y después del pan, entonces fue traído dentro de él Satanás, y Yeshua le dijo, lo que estás haciendo, hazlo rápidamente. Pero ninguno de los que estaban reclinados sabía por qué le hablaba, porque los hombres pensaron que, como Yehuda tenía la alcancía, le había ordenado comprar algo necesario para la fiesta o que daría algo a los pobres. Pero Yehuda tomó inmediatamente el pan y salió fuera, y ya era de noche cuando salió. Yeshua dijo, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorifica en sí mismo y al instante lo glorifica. Hijos míos,
Un poco más estaré con vosotros, y me buscaréis, y así como dije a los judíos, al lugar a donde yo voy, no podéis venir, así también os digo ahora. Os doy un mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros, así como yo os he amado, también vosotros os améis unos a otros. En esto todos sabrán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Simeón Keifa le dijo, Señor nuestro, ¿a dónde vas? Yeshua respondió y le dijo, a donde yo voy, tú no puedes ahora venir en pos de mí, pero al final vendrás. Simeón Keifa le dijo, Señor mío, ¿por qué no puedo ir tras ti ahora? Daré mi vida por ti. Y Yeshua le dijo, ¿darás tu vida por mí? Amén, amén, te digo, no cantará el gallo hasta que me niegues 3 veces. Juan 14. No dejes que tu corazón esté preocupado. Cree en Dios y cree en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, y si no, os lo hubiera dicho, porque voy a prepararos lugar. Y si voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os traeré para que os unáis a mí, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y a dónde voy, ya lo sabes, y conoces el camino. Tomás le dijo, Señor nuestro, ¿no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el Dios vivo, el camino, la verdad y la vida, nadie viene a mi Padre sino solo por mí. Si me conocierais, también conoceríais a mi Padre, y desde esta hora le conocéis y le habéis visto. Filipo le dijo, Señor nuestro, muéstranos al Padre, y nos basta. Yeshua le dijo, ¿todo este tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Felipe? ¿Quién me ha visto al Padre? ¿Y cómo decís vosotros, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí? Las palabras que hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que mi Padre que habita en mí, Él hace estas obras. Crid que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí, de lo contrario, crid por las obras. Verdad eterna, os digo, el que cree en mí, las obras que yo he hecho, Él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a la presencia de mi Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré por vosotros, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y si me lo pides en mi nombre, haré esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo pediré a mi Padre y Él os dará otro Redentor de los malditos, que estará con vosotros por la eternidad. Él es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ha visto ni conocido, pero vosotros le conocéis, porque Él habita con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, porque dentro de poco vendré a vosotros. Y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, de verdad me ama, pero el que me ama será amado de mi Padre y yo lo amaré y me mostraré a él. Yehuda le dijo, ¿no eras Cariota, Señor mío? ¿Cómo es que vas a mostrarte a nosotros y no lo mismo al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, cumple mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y nos alojaremos con él, pero el que no me ama, no guarda mi palabra, y esta palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado mientras estoy con vosotros. Pero Él, el Redentor de los malditos, el Espíritu de Santidad, a quien mi Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No es lo que el mundo da lo que yo os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oísteis que os dije, me voy y vengo a vosotros. Si me hubierais amado, os habríais alegrado de que me uniría a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Y ahora, he aquí, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Después de esto no hablaré mucho con vosotros, porque el príncipe del mundo viene y no tiene nada que usar contra mí. Pero para que el mundo sepa que amo a mi Padre, y tal como mi Padre me ha enseñado, así lo he hecho. Levántate, partamos de aquí. Juan 15. Yo soy el Dios vivo, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que hay en mí que no da fruto, lo quita, y el que da fruto,
lo limpia para que dé mucho fruto. De ahora en adelante sois purificados por la palabra que os he hablado. Quédate conmigo y yo estoy en ti. Así como el pámpano no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis conmigo. Yo soy el Dios vivo, la vid, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece conmigo y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que no permanece conmigo, es desechado como rama seca, y lo recogen y lo echan al fuego para quemarlo. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidáis, os será hecho. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis mis discípulos. Así como mi Padre me ha amado, así también yo os he amado, continúe en mi amistad. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por el bien de sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os he llamado mis amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre, os lo he enseñado. No me habéis elegido a mí, pero yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que también vosotros ide y llevéis fruto y vuestro fruto permanecerá, para que todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, os lo dará. Estas cosas os mando, que os améis unos a otros. Y si el mundo os odia, sabed que a mí me odió antes que a vosotros. Y si hubierais sido del mundo, el mundo habría amado a los suyos, pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo. Por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os he hablado, que no hay siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han cumplido mi palabra, también cumplirán la tuya. Todas estas cosas harán entre vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si no hubiera venido a hablar con ellos, no tendrían pecado, pero ahora no hay cobertura para su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho delante de ellos las obras que ningún otro hombre había hecho, no tendrían pecado, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, por nada me odiaron. Pero ahora me han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero cuando venga el Redentor de los malditos, el que yo os enviaré de la presencia de mi Padre, el Espíritu de verdad, el que procede de la presencia de mi Padre, él dará testimonio de mí. También vosotros testificáis los que estáis conmigo desde el principio. Juan 16. Estas cosas os he hablado para que no seáis trastornados. Porque os expulsarán de sus asambleas. Y llegará la hora en que cualquiera que quiera mataros pensará que presenta una ofrenda a Dios. Y harán estas cosas porque no conocen ni a mi Padre ni a mí. Estas cosas os he hablado para que cuando llegue su tiempo, os acordéis de ellas. No os dije estas cosas antes porque estaba con vosotros. Pero ahora voy a unirme al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Porque os dije estas cosas y la tristeza ha venido y ha llenado vuestros corazones. Os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Redentor de los malditos no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando él venga, corregirá al mundo en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. Sobre el pecado, porque no confían en mí, en cuanto a la justicia, porque iré a la presencia de mi Padre y no me veréis más, en cuanto al juicio, porque él, príncipe de este mundo, es juzgado. Tengo mucho que decirte, pero ahora no eres capaz de comprenderlo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él os conducirá a toda la verdad, porque no hablará por su propia voluntad, sino que hablará todo lo que oirá y os revelará el futuro. Y él me glorificará, porque tomará lo que es mío y os lo mostrará. Todo lo que tiene mi Padre es mío, por eso os dije que tomará lo que es mío y os lo mostrará. Dentro de poco no me veréis, de nuevo dentro de un ratito y me veréis porque voy a la presencia del Padre. Y sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dijo? Dentro de poco no me veréis, y de nuevo dentro de un poco me veréis, y, me voy a unir a mi Padre, y decían, ¿qué es esto de un poco de tiempo que dice?
No sabemos lo que está diciendo, pero Yeshua sabía que querían preguntarle y les dijo, están preguntando sobre esto unos con otros, porque les dije, un poco y no me veréis, y otra vez, un poco más, y no me veréis, ¿me verá? Verdad eterna, os hablo, lloraréis y lamentaréis y el mundo se regocijará, y tendréis tristeza, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está dando a luz, tiene tristeza porque ha llegado el día de su parto, pero cuando ha dado a luz un hijo, no. Se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hijo en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y vuestro corazón se alegrará, y vuestro gozo nadie os lo quitará. Y en aquel día no me preguntaréis nada. La verdad eterna os digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás, para que tu gozo sea perfecto. Os he hablado estas cosas en parábolas, pero viene la hora en que hablaré con vosotros, no en parábolas, sino que os declararé claramente acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que pediré al Padre por vosotros. Porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que he salido de la unión con Dios. Porque de la unión con el Padre he procedido y he venido al mundo, y otra vez salgo del mundo y me voy a unir al Padre. Sus discípulos le decían, he aquí, ahora hablas claramente y no cuentas ninguna parábola. Ahora sabemos que lo sabes todo y que no necesitas que nadie te pregunte, en esto creemos que habéis procedido de Dios. Yeshua les dijo, créanlo. He aquí viene la hora, y ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno a su lugar y me dejaréis solo, y no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Os he hablado estas cosas para que tengáis paz en mí. Tendréis sufrimiento en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 17. Estas cosas habló Yeshua y alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre mío, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, así también les dará vida eterna, porque le has dado todas las cosas. Pero estas cosas son vida eterna, ellos te conocerán, porque solo tú eres el Dios de la verdad, y Yeshua el Mesías a quien has enviado. Yo os he glorificado en la tierra, he cumplido el trabajo que me has encomendado. Ahora glorifícame, Padre mío, en unión contigo, en esa gloria que tuve en unión contigo antes de que existiera el universo. He revelado tu nombre a los hijos de los hombres, los que del mundo me diste, tuyos eran, y tú me los has dado, y ellos han cumplido tu palabra. Ahora sé que todo lo que me has dado proviene de tu presencia. Porque las palabras que me diste, yo las he dado, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que procedí de la unidad contigo. Rezo por ellos, no oraba por el mundo, sino por aquellos que me diste, porque tuyos son, y han creído que tú me enviaste. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo soy glorificado en ellos. De ahora en adelante yo no habito en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo vengo a unirme a vosotros. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, ese nombre que me has dado, para que sean uno, tal como somos nosotros. Cuando estuve con ellos en el mundo, los guardé en tu nombre, yo he guardado a los que me diste, y ninguno de ellos ha perecido, excepto el hijo de la destrucción, para que se cumpla la Escritura. Pero ahora vengo a vosotros y hablo estas cosas en el mundo, para que mi gozo en ella sea completo. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No es que esté rezando para que los quites del mundo, sino para que los preserves del maligno. Porque ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así también yo los envié al mundo. Y yo me santifico por ellos, para que sean santificados en la verdad. Y no oro solo por ellos, sino también por los que confían en mí por su palabra. Para que todos sean uno, así como tú, Padre mío, estás en mí, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Y les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfeccionados como uno solo, y para que el mundo sepa que tú me has enviado, y que los has amado como también a mí me has amado.
Padre, quiero que estos que me has dado estén también conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo mío, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han sabido que tú me has enviado. Y les he revelado tu nombre, y lo estoy revelando, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo estaré en ellos. Juan 18. Yeshua dijo estas cosas y salió con sus discípulos al cruce del torrente de Cuedrón. El lugar era un huerto, al que entraron él y sus discípulos, pero Yehuda el traidor también había conocido ese lugar, porque Yeshua se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Por lo tanto, Yehuda dirigió un grupo también en presencia de los principales sacerdotes y de los fariseos. Dirigió a los guardias y llegó allí con antorchas, lámparas y armas, pero Yeshua, sabiendo que todas estas cosas le habían sucedido, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Le decían: Yeshua el Nazareno. Yeshua les dijo: Yo soy el Dios vivo. Pero también estaba con ellos Yehuda el traidor, y cuando Yeshua les dijo: Yo soy el Dios vivo, retrocedieron y cayeron al suelo. Yeshua dijo nuevamente: ¿A quién buscáis? Pero ellos dijeron: Yeshua el Nazareno. Yeshua les dijo: Os he dicho que yo soy el Dios vivo, y si me buscáis, dejad ir a estos hombres, para que se cumpliera el dicho: de los que me has dado, no he perdido ninguno. Pero Chimeón Keifa tenía una espada sobre él y la desenvainó e hirió al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el nombre del sirviente era Malca. Yeshua dijo: Keifa, pon la espada en su vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la beberé? Entonces la compañía, un capitán de 1000 y los guardias de Judá, prendieron a Yeshua y lo ataron, y lo llevaron primero ante la presencia de Anán, porque era suegro de Keifa, quien era el sumo sacerdote ese año. Pero fue Keifa quien aconsejó a los judíos que era mejor que un hombre muriera por el bien de la nación. Pero Chimeón Keifa y uno de los otros discípulos venían detrás de Yeshua, y ese discípulo había conocido al sumo sacerdote y entró con Yeshua al patio. Pero Chimeón estaba parado afuera cerca de la puerta y ese otro discípulo que conocía al sumo sacerdote salió y habló con la que guardaba la puerta y él hizo entrar a Chimeón, pero la criada de la portería dijo a Simeón: ¿Eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él le dijo: No, y los sirvientes y los guardias estaban de pie y encendían fuego para calentarse porque hacía frío, pero Chimeón también estaba de pie con ellos y calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Yeshua sobre sus discípulos y sobre su enseñanza, y Yeshua le dijo: He hablado abiertamente con el pueblo, y en todo tiempo he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que oyeron lo que les hablé. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Y cuando hubo dicho estas cosas, uno de los guardias que estaba allí, golpeó a Yeshua en la mejilla y le dijo: ¿Respondes así al sumo sacerdote? Respondió Yeshua y le dijo: Si he hablado mal, testifica del mal, pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Pero Anán envió a Yeshua, atado, a la presencia de Keifa el sumo sacerdote. Y Chimeón Keifa estaba de pie calentándose y le decían: ¿Eres tú también uno de sus discípulos? Y él negó y dijo: No lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente cercano de aquel a quien Simeón le había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi con él en el huerto? Y Simeón volvió a negar, y en aquella hora cantó el gallo. Llevaron a Yeshua de la presencia de Keifa al pretorio, y ya amanecía, y no entraron en el pretorio, para no contaminarse, hasta que hubieron comido la Pascua. Pero Pilato salió a presencia de ellos y les dijo: ¿Qué acusación tenéis contra este hombre? Y ellos respondieron, y le decían: Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Tomadlo y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le decían: No nos está permitido matar a un hombre, para que se cumpla la palabra que habló Yeshua cuando reveló de qué muerte iba a morir. Pero Pilato entró en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Yeshua le dijo: ¿Has dicho esto de ti mismo, o otros te han hablado de mí? Pilato le dijo: ¿Soy judío? El pueblo de vuestra nación y los sumos sacerdotes os han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Yeshua le dijo: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores estarían luchando para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces eres rey? Yeshua le dijo, tú has dicho que yo soy rey. Para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo, ¿cuál es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a los de Judea y les dijo, no encuentro en él ni un solo defecto, pero tenéis costumbre de que os suelte un prisionero en Pesaj. ¿Quieres, pues, que te suelte a este hombre, el rey de Judá? Y todos gritaban diciendo, este no, sino Barraba. Pero este Barrabá era un ladrón. Juan 19. Entonces Pilato azotó a Yeshua, y los soldados enrollaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura, y decían, Salve, Rey de Judea, y le golpeaban en las mejillas. Y Pilato salió otra vez fuera y les dijo, He aquí, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en el motivo de queja, ni siquiera una sola causa. Y Jesús salió afuera con la corona de espinas sobre él y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, He aquí, aquí está el hombre, pero. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces y decían, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadlo y crucificadlo, porque no encuentro en él ningún delito. Los judíos le decían, Tenemos una ley y según ella en nuestra ley escrita está condenado a muerte porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero cuando Pilato escuchó estas palabras, tuvo aún más miedo, y entró de nuevo en el pretorio y le dijo a Yeshua, ¿de dónde eres? Pero Yeshua no le dio respuesta. Pilato le dijo, ¿no hablas conmigo? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte? Y Yeshua le dijo, no tienes ningún poder sobre mí a menos que te haya sido dado desde arriba, por tanto, el que me ha entregado a vosotros, tiene mayor pecado que el vuestro. Por eso Pilato quería soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a este, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey es adversario de César. Pero cuando Pilato escuchó esta declaración, llevó a Yeshua afuera y se sentó en el tribunal y en el lugar que se llamaba Eretzipta de Keifa, pero en arameo de Judea se llama Piptua, y era la víspera de la Pascua, y era como la hora sexta, cuando dijo a los judíos, He aquí, aquí está vuestro rey. Pero ellos gritaban, llévenselo, llévatelo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, ¿crucificaré a vuestro rey? Los principales sacerdotes decían, no tenemos más rey que el César. Luego lo entregó a los que lo crucificarían, y ellos condujeron a Yeshua y lo sacaron. Luego llevó su cruz al lugar llamado Caracpata, pero en arameo de Judea se llama Gagulta, donde lo crucificaron a él y a otros dos con él, uno de un lado y otro del otro lado, y Yeshua en el centro. Y Pilato escribió un título y lo puso en su cruz, pero estaba escrito así, Este es Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos, y muchos de los judíos leyeron esta tabla, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en arameo, griego y latín, y los principales sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas, él es el rey de los judíos, sino, él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato dijo, lo que he escrito, lo he escrito. Pero los soldados, cuando hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos, e hicieron 4 partes, una parte para cada uno de los soldados, pero su túnica no tenía costura, estaba enteramente tejida desde arriba. Y se decían unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para saber quién podrá tenerla. Y se cumplió la escritura que dice, dividieron mi manto entre ellos y sobre mi vestido echaron suertes. Por eso los soldados hicieron estas cosas, pero su madre y la hermana de su madre, y María, que era de Cleopa, y Maryam Magdalita, estaban en pie junto a la cruz de Yeshua. Pero Yeshua vio de pie a su madre y al discípulo a quien amaba y dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo, le dijo a aquel discípulo, He aquí tu madre. Y desde aquella hora aquel discípulo la recibió para sí. Después de estas cosas, sabiendo Yeshua que todo estaba consumado y que la escritura se cumpliría, dijo, Tengo sed, y habían puesto una vasija llena de vinagre, pero llenaron una esponja con el vinagre, la pusieron sobre hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando tomó el vinagre, Yeshua dijo, He aquí,
está cumplido. Y él inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Pero los judíos, como ya era de tarde, decían, estos cuerpos no pasarán la noche en sus cruces, porque el día del sábado se acerca, porque era un gran día de reposo. Y pidieron a Pilato que les quebrara las piernas a los que habían sido crucificados, y serían llevados, y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él. Cuando llegaron a Yeshua, vieron que ya había muerto y no le quebraron las piernas. Uno de los soldados lo golpeó en el costado con su lanza, y al instante brotó sangre y agua, y el que vio testificó y su testimonio es verdadero y sabe que dijo verdad, para que también vosotros creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no se le romperá ni un hueso, y otra escritura nuevamente, que dice, mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, Joseph, que era de Rata, buscó a Pilato porque era discípulo de Yeshua, y era en secreto por temor a los judíos, que pudiera tomar el cuerpo de Yeshua. Y Pilato le dio permiso y vino y se llevó su cuerpo, y vino también Nicodemo, que había venido antes a Yeshua de noche, y trajo consigo especias aromáticas de mirra para Yeshua y de aloe como unas 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lino y en especias aromáticas, tal como es la costumbre de sepultar entre los judíos, y en el lugar donde Yeshua había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que aún no había sido sepultado ningún hombre, y pusieron allí a Yeshua, porque se acercaba el sábado y porque el sepulcro estaba cerca. Juan 20. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, cuando ya estaba oscuro, Maryam Magdalita llegó al sepulcro y vio la piedra que habían quitado del sepulcro. Y ella corrió y vino a Chimeón Keifa y a aquel otro discípulo a quien Yeshua había amado, y les dijo, se han llevado a nuestro Señor del sepulcro, y no sé dónde lo han puesto. Salieron Simeón y aquel otro discípulo, y llegaron al sepulcro, y ambos corrían juntos, pero aquel discípulo corrió delante de Simeón y llegó primero al sepulcro, y él miró fijamente las sábanas donde yacían, pero no entró. Entonces Simeón vino tras él y entró en el sepulcro, mirando las sábanas donde yacían y un sudario que había sido atado sobre su cabeza, no con las sábanas, sino como si estuviera envuelto y colocado a un lado en un solo lugar. Entonces entró aquel otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y miró fijamente y creyó. Y aquellos discípulos partieron de nuevo a su lugar. Pero todavía no sabían por las escrituras que iba a resucitar de entre los muertos. Pero Maryam estaba de pie junto al sepulcro y lloraba, y mientras lloraba miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados, uno junto a su almohada y el otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Yeshua, y le decían, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella dijo esto y se volvió y vio a Yeshua de pie y no sabía que él era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Pero ella pensó que era el jardinero, y le dijo, Señor, si lo has tomado, dime dónde lo has puesto, iré a llevármelo. Yeshua le dijo, Maryam. Y ella, volviéndose, le dijo en arameo de Judea, Rabuli, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no os aferréis a mí, porque todavía no he subido para unirme a mi Padre, y ve y reúnete con mis hermanos y diles que subo para unirme a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y vino Maryam Magdalita y anunció a los discípulos, he visto a nuestro Señor, y que él le había dicho estas cosas. Pero cuando llegó la tarde del primer día de la semana y las puertas del lugar donde se alojaban los discípulos estaban cerradas, por temor a los judíos, vino Yeshua y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. Dijo esto y les mostró las manos y el costado y los discípulos se alegraron porque habían visto a nuestro Señor. Pero Yeshua les dijo otra vez, la paz esté con vosotros. Así como mi Padre me envió, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu de santidad. Si perdonas los pecados de un hombre, les serán perdonados, y si retienes los de un hombre, te serán retenidos. Pero Tomá, uno de los 12, que se llama el gemelo, no estaba allí cuando Yeshua vino, y los discípulos le decían, hemos visto a nuestro Señor, pero él les dijo, a menos que vea en sus manos los lugares de los clavos, y no meta mis dedos en ellos, y meta mi mano en su costado.
no lo creeré. Y después de 8 días, nuevamente estaban los discípulos dentro y Tomás estaba con ellos y vino Yeshua cuando las puertas estaban cerradas, él se paró en el centro y les dijo, la paz esté con vosotros, y le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos y mete tu mano y mete la mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Yeshua le dijo, ahora que me has visto, has creído. Bienaventurados los que no me han visto y han creído. Pero Yeshua hizo muchas otras señales delante de sus discípulos que no están escritas en esta escritura, pero estas cosas también están escritas para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y cuando creáis, tendréis vida eterna en su nombre. Juan 21. Después de estas cosas Yeshua se mostró nuevamente a sus discípulos junto al mar de Tiberio, y apareció así. Estaban juntos Simeón Caifa y Tomá, llamado el mellizo, y Natanael, que era de Atna de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de los discípulos. Simeón Caifa les dijo, voy a pescar. Le decían, nosotros también iremos contigo. Y salieron y embarcaron en el barco, y aquella noche no pescaron nada. Pero cuando amaneció, Yeshua se paró al lado del mar y los discípulos no sabían que era Yeshua, y Yeshua les dijo, muchachos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron, no, él les dijo, echen su red a la derecha del barco, y encontrarán. Y echaron la red, y no pudieron sacarla a causa de la multitud de peces que había pescado, y aquel discípulo por quien Yeshua tenía gran afecto le dijo a Caifa, este es nuestro Señor. Pero Simeón, cuando oyó que era nuestro Señor, tomó su túnica, se ciñó los lomos porque estaba desnudo, y se arrojó al mar para venir a Yeshua, pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban muy lejos de tierra, sino como 200 codos, y arrastraban la red con los peces. Pero cuando llegaron a tierra, vieron brasas encendidas, y sobre ellas había pescado y pan, y Yeshua les dijo, traigan algunos de esos peces que acaban de pescar. Y Simeón Caifa se acercó y arrastró la red a tierra mientras estaba llena con 153 peces grandes, y con todo este peso, la red no se rompió. Y Yeshua les dijo, venid a desayunar, pero ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían que era nuestro Señor, pero Yeshua se acercó, tomó el pan y el pescado y se los dio. Esta fue la tercera vez que Yeshua se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de la tumba. Y después de desayunar, Yeshua le dijo a Simeón Caifa, Simeón, Bar-Jona, ¿me amas más que estas cosas? Él le dijo, sí, mi Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis corderos para mí, le volvió a decir por segunda vez, Simeón Bar-Jona, ¿me amas? Él le dijo, sí, mi Señor. Sabes que te amo. Yeshua le dijo, pastorea mis ovejas por mí, dijo por tercera vez, Simeón Bar-Jona, ¿me amas? Y Caifa se entristeció porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor mío, tú lo disciernes todo, sabes que te amo. Yeshua le dijo, pastorea mis ovejas para mí. En verdad te digo, que cuando eras joven te ceñías los lomos y caminabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te ceñirán los lomos y te acompañarte a donde no quieras. Pero dijo esto para mostrar con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y después de haber dicho estas cosas, le dijo, ven en pos de mí. Y Simeón Caifa se volvió y vio a aquel discípulo a quien Yeshua había amado, que había venido detrás de él, que se había acostado durante la cena sobre el pecho de Yeshua y había dicho, Señor mío, ¿quién es el que te entregará? Cuando Caifa vio a éste, dijo a Yeshua, ¿y qué de este hombre, mi Señor? Yeshua le dijo, si quiero que éste quede hasta que yo venga a ti, ¿qué te importa a ti? Vienes detrás de mí, y se corrió la voz entre los hermanos de que este discípulo no moriría. Pero Yeshua no había dicho que no moriría, sino, si quiero que éste quede hasta que yo venga a vosotros, ¿qué os importa a vosotros? Este es el discípulo que testificó de todas estas cosas, y también las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. También hay muchas otras cosas que hizo Yeshua, que si se escribieran, cada una, supongo que hasta el mundo sería insuficiente para los libros que se escribirían.